somos una empresa que nos enfocamos en tecnología, en temas de transformación digital, en temas de servicios financieros, nube, y también los apoyamos para temas de auditorías ante Microsoft. Les agradezco mucho. Voy a dejar la palabra al ingeniero Adrián Melchor, quien va a compartir el tema de respaldos y de RPs. Nos vamos a enfocar en una herramienta. Sabemos que existen grandes tecnológicas que lo realizan, nosotros abarcamos dos de ellas, pero bueno, vamos a dar el ejemplo en una puntual, porque de aquí los procesos son realmente similares, ¿no? Entonces, dejo a Adrián Melchor en el micrófono, agradeciéndoles. Tengan un excelente día, agradezco su participación. Buen día. Gracias, Francisco. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan todos, por favor? Te escucho fuerte y claro. En el chat nos pueden confirmar. Gracias. Perfecto, gracias. Un poco. A ver, perfecto. ¿Me escuchas bien? Ah, perfecto. Sí, me comentó Cristian que me escuchaba un poquito bajo. Ya todos me escuchan. A ver, ¿me escuchan mejor? Excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Bienvenidos todos a este chat y a esta webinar de la parte de Azure Backup y la parte de DRPs. Bueno, mira, primero, antes que nada, quiero agradecerles el tiempo que nos están brindando para hacer esta presentación. Miren, primeramente vamos a definir un escenario que actualmente en el mercado se encuentra. Actualmente las grandes compañías y las pequeñas compañías pues ya se están preocupando demasiado o muchísimo por la información. Siempre hay que evaluar el costo de la información. Siempre es importante. A ver, deme un segundito. Me dice Hugo Salgado que casi no se escucha. A ver, deme un segundito, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan mejor? A ver, ¿me escuchas mejor? Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Una disculpa. Estamos en vivo, entonces una disculpa ahí con el audio del micrófono. Bueno, les comentaba que en la parte pues actualmente en el mercado nos estamos preocupando mucho por la parte de, eh, pues de protección de la información, ¿no? ¿Qué tanto valoramos nuestra información? Incluso desde casa es importante nuestros datos personales. Todo el tiempo se están haciendo campañas de protección a la información. Actualmente, por ejemplo, existe, bueno, ya desde hace varios años, el IFAI, y otros organismos gubernamentales que hacen más fácil este tema de la protección de datos, ¿no? Ya no es tanto el nivel bancario, o sea, ya no estamos hablando de los bancos, sino de a nivel general, siempre es muy, muy importante esta información. Entonces, siempre nos debemos de preguntar cuánto cuesta perder nuestra información. Estos dos esquemas, el de backup y el de RP, que es un Disaster Recovery Planner, los tenemos que tener muy claros para saber hacia dónde o hacia qué parte nos vamos enfocando. Primeramente hay que definir la parte de backups. Los backups son los respaldos que hacemos a diario, desde un servidor, desde una máquina, desde un teléfono. ¿Quién no utiliza actualmente herramientas de respaldo de su información?
donde respaldamos fotografías, donde respaldamos cualquier cantidad de datos. Y estos respaldos los hacen, pues por supuesto, diferentes de diferentes maneras. Entonces, esto, a su vez, nos va mostrando diferentes esquemas de formas de protección de la información. La otra es planear ante un desastre. Por ejemplo, aquí en el esquema vemos inundaciones, fallo eléctrico, incendios, virus, una rotura de una computadora, de un dispositivo, robos de equipos, fallos en el hardware y el software. Seguramente, pues, de la parte de sistemas que nos estén escuchando, eh, seguramente siempre les ha pasado o alguna vez les ha pasado que falle el servidor, se dañe el disco duro y se pierda un sector de los datos, ¿no? Y el borrado accidental. A ver, dígame a quién no les ha pasado de que de repente un usuario por accidente borra la información y no hay una manera transparente de recuperarla, ¿no? Entonces se pierden lotes importantes de datos. Entonces, esto nos mantiene esclavizados siempre porque pensamos que una recuperación de datos es muy costosa, pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuánto nos costaría no tener esa información, perder esa información y por ende, gracias a esa pérdida de datos, perder clientes, perder mercado o perder presencia en el mercado de nuestras empresas? Miren, este es un ejemplo, más bien, esta es una fotografía de un data center de Microsoft. Si alguien en algún momento pensaba que Microsoft no invierte en la protección de los datos de sus clientes, pues hemos estado totalmente equivocados. Esta es una fotografía de uno de los data centers de Microsoft. Aquí se almacenan millones y millones de datos a lo largo de muchos años, ¿sí? Y se han construido en 54 países, se han construido diferentes data centers. En un momento más les vamos a presentar más o menos cómo está distribuido el mapa de replicación de Microsoft para que vean qué nivel de seguridad tenemos. Este nivel de seguridad es muy alto. Estamos hablando de un core bancario o incluso agencias como el FBI, como la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, que son demasiado estrictos en la protección de su información, pues utilizan estas herramientas. Incluso Rusia, a pesar de ser no ser tan aliado de los Estados Unidos, incluso el gobierno ruso utiliza este nivel de seguridad. Entonces, pues imagínense qué tan importante es para Microsoft mantener la protección de sus datos. Bien, uno de los agentes para respaldos es Microsoft Azure Backup. Existen otros en el mercado, ¿no? Pero el que vamos a platicar ahorita, el que vamos a ver en estos momentos, se llama Microsoft Azure Backup. ¿Cómo ingreso a él? Pues a través de la plataforma de Azure. Azure es una solución en la nube, ¿no? Así, a grandes rasgos, la definición de Microsoft Azure es una solución de nube que nos proporciona diferentes tipos de servicios. Uno de ellos se llama Azure Backup. ¿Qué nos proporciona? Bueno, nos proporciona una estructura, o sea, tiene una estructura muy, muy definida y es una estructura probada por varios años desde que apareció en el mercado. Nos proporciona esta ventaja de tener nube contra local, pero también nos proporciona actualmente, por ejemplo, tenemos nuestros servidores, ¿no? Entonces, tenemos servidores en nuestra compañía, tenemos equipos donde estamos haciendo respaldos, tenemos arreglos en nuestros discos duros y siempre deseamos tener una segunda opción. O sea, no queremos dejar la parte local y queremos tener una segunda opción. La tendencia en el mercado es ir hacia trabajar todo en la nube, pero la mentalidad a veces pues de las empresas es, ok, quiero seguir teniendo mi parte local, entonces voy a seguirla teniendo sin ningún problema, pero tengo un aliado en la nube que me va a estar haciendo estos respaldos y tengo una ventaja. O sea, tengo un ambiente híbrido
así se llama, es un ambiente híbrido porque tengo un dispositivo físico que me está haciendo estos respaldos, que me está trabajando y incremento mi nivel de seguridad. ¿Y qué hago con esto? Bueno, la garantía que tengo yo con Azure es que, con Azure Backup, es que, por ejemplo, si me dice el director general de la empresa, oye, fíjate que voy a salir de vacaciones, no tengo manera de conectarme a una VPN desde el punto donde estoy, no hay problema, con que tenga una conexión a internet, yo puedo generar un respaldo de su información y decirle, mira, se va a meter a esta liga, va a bajar esta información y en cuestión de minutos va a poder trabajar. En el momento que yo regrese hacia una conexión a internet, le digo cómo subirla esa información, le indico a ese director cómo subirla. Incluso se hace de manera transparente porque, por ejemplo, le puedo indicar ahí en el Azure Backup, le puedo indicar que respalde la carpeta de documentos de mi director general. Entonces, todo lo que esté trabajando ahí va a estar en la nube y va a estar en alta disponibilidad. Es decir, en cualquier punto, desde cualquier aeropuerto, desde cualquier dispositivo incluso, va a poder estar trabajando sin ningún problema y su información va a estar totalmente protegida. Y las desventajas, en realidad aparte de Azure Backup, no tiene unas desventajas muy marcadas. Ahorita les vamos a explicar cuáles serían unas pequeñas desventajas que tiene la cuestión de la información de respaldos en la nube contra el DRP. No es que en sí tenga desventajas, sino contra el DRP es la diferencia solamente. Pero la desventaja que yo le veo en estos momentos es seguir teniendo un dispositivo físico. El objetivo es que todo lo migremos a la nube, que trabajemos en la nube para evitar tener mantenimientos, servidores que se dañan, discos duros que se dañan, equipos que no están trabajando, equipos que no se conectan en la red, y pues diferentes esquemas de riesgos que tenemos pues en el día a día. Ok, ahora sí vamos a definir entonces, ya con esta parte, qué es Azure Backup. Bueno, Azure Backup es un servicio, hay que entender primero que, bueno, es un servicio de respaldo en la nube en el que podemos proteger archivos sin una estructura definida llamadas blobs. Los blobs de datos son esto, justamente, son datos no estructurados, fotos, eh, todo tipo de imágenes, archivos sin un orden específico, sin una estructura, sin carpetas. Podemos respaldar base de datos también, podemos hacerlo, convertir nuestro Azure Backup en un file server y podemos tener imágenes de los discos duros. O sea, es decir, si yo tengo un arreglo estructurado en mi servidor, pues puedo generar una parte de una imagen, o sea, genero una imagen de mi disco duro y la voy a guardar en la nube. En el momento que yo requiera una nube, más bien la imagen, la bajo sin problema y pues la instalo en algún otro servidor pues que compre, ¿no? Hace muchos años, hace varios años, tenemos esta parte, ¿no? Digo, a mí casi no me tocó, pero pues, con Windows 98 y con Windows XP teníamos pues esta parte había una gente que se llamaba Norton Ghost y ese Norton Ghost creaba imágenes de discos duros, le decíamos, las inflaba las imágenes y las desinflábamos en otro equipo y pues teníamos imágenes de sistemas operativos. Pues con esto podemos crear y más bien resguardar nuestras imágenes. Simplemente llegamos, conectamos el agente y pues creamos una imagen del disco duro o del sistema operativo y lo vamos a instalar en otra máquina. Entonces se vuelve mucho más eficiente para todas estas partes que tenemos que hacer este tipo de migraciones simultáneas, ¿no? De diferentes equipos de trabajo.
Ok, es importante considerar también que las configuraciones y los programas, o sea, los programas como tal, es decir, a veces tenemos la idea, sobre todo como usuarios finales, decimos, oye, a ver, eh, si tú me vas a formatear mi máquina, el programa de Adobe Photoshop se va a respaldar, no. Hay que recordar que los ejecutables no se respaldan. ¿Por qué? Porque pues se instalan localmente y llevan una estructura. Entonces, solamente vamos a respaldar programas, pero sin que estén instalados. Es decir, los instalables no los podemos respaldar, ni las configuraciones ni las configuraciones. Lo que sí podemos respaldar es base de datos, por ejemplo. No podemos respaldar los queries de la base de datos, pero sí las bases de datos como tal, ¿sí? Para tener esa garantía de la protección de la información. Perdón. El esquema de configuración. Ese es el esquema de configuración de Azure Backup. ¿Cómo funciona? Yo creo un agente, o sea, lo creo en mi portal de Azure Backup, perdón, mi portal de Microsoft Azure, lo creo el agente, le digo ahí en las instancias, le digo que me genera un Azure Backup, lo creo, le digo cuánto tiempo voy a retener esa información, cuántos respaldos voy a hacer al día, hasta 3 respaldos se pueden hacer al día, ¿sí? Y le voy a indicar qué voy a respaldar. Todo eso lo podemos hacer de dos formas. Una, desde nuestro portal y no instalamos absolutamente nada en nuestra máquina. O bien instalamos un agente que ese agente simplemente nos va a configurar ese respaldo y nos va a indicar incluso si el respaldo se hizo o no. Eh, Alguna vez seguramente han utilizado la parte de respaldos de Windows, o sea, las tareas de respaldos de Windows. Es muy similar la herramienta. Gran diferencia, pues obviamente es que los respaldos de Windows pues, podemos guardar en un disco duro y si se daña ese disco duro lo perdemos. Este está totalmente arriba en la nube y podemos accesar a él las veces que queramos, siempre y cuando le indiquemos, obviamente, que pues durante tantos días va a estar disponible. Es decir, podemos programarlo 30 días, podemos propagarlo 60 días. O sea, esa propagación de datos podemos tenerla hasta, por ejemplo, 6 meses, o sea, tenemos hasta un año de información, ¿sí? Pero evidentemente hay que considerar que es importante no darle mantenimiento como tal, pero sí estar monitoreando que los respaldos se estén haciendo, ¿sí? ¿Para qué? Porque Azure nos va a indicar en el momento con una alerta de que un respaldo no se hizo y hay que ver por qué no se hizo. Seguramente porque a lo mejor el disco duro del dispositivo ya está dañado y hay que reemplazarlo, pero esto es importante considerarlo, solamente el monitoreo, pero sigue siendo una herramienta mucho, mucho más práctica. Bueno, esas son las ventajas de la copia de seguridad. Bueno, la copia de seguridad primero tenemos este sistema híbrido, justamente les decía, es esta parte de sistema híbrido que es la copia de seguridad local y de Azure, ¿no? Dice, realiza una copia de seguridad de Azure Virtual Machines, o sea, de las máquinas virtuales, o sea, podemos tener respaldadas en nuestra nube máquinas virtuales también, las cargas de trabajo de SQL, o sea, imagínense, por ejemplo, respaldar una base de datos en en una NAS, por ejemplo. O sea, el tiempo de respaldo es muy alto, la cantidad de respaldo es muy alta y generalmente decimos, no la voy a respaldar porque son demasiados, por ejemplo, son 2, 3 teras de información y es demasiado. Azure es muy flexible. O sea, yo puedo respaldar desde 1 mega hasta N teras. Obviamente, entre más grande sea mi petición, obviamente el tiempo de subida de la información
va a depender mucho de mi enlace de internet y de la parte de, en el costo va a depender de qué tanta información requiero, o sea, qué tan grande quiero mi repositorio en Azure Backup. Entonces, es importante considerar ahí en ese punto qué información es la vital que voy a respaldar y cuánto es lo que quiero respaldar. La coherencia de las aplicaciones. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos información y que queremos regresarla? Por ejemplo, los que ya manejan un respaldo con una SAN, una NAS, y no sé, alguien está trabajando en un archivo de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo el día estuvo trabajando en el archivo, estuvo guardando cambios, estuvo haciendo, fue un usuario consciente de los respaldos de la información. De repente, ¿qué le decimos a la parte en la NAS, por ejemplo? En la NAS, oye, fíjate, el respaldo lo programé a las 8 de la noche. ¿Qué va a pasar? Yo llego al día siguiente a las 8 de la mañana con el respaldo que se hizo, pero yo por accidente o por negligencia como usuario, más bien, reemplazo la información que yo tenía del día anterior, el respaldo del día anterior lo reemplazo. ¿Qué va a hacer la NAS? Se va a reemplazar, va a crear un archivo nuevo y seguramente va a tener inconsistencias esa información. Cuando yo quiera recuperarla, si no tengo configurado el agente de respaldo de mi NAS, voy a perder la información, si no toda, por lo menos una gran parte. A diferencia de esto, en Azure como les digo, podemos programar hasta 3 respaldos al día, 3 tareas de respaldos. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Ah, perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ok, en estos momentos les comentaba que, pues imagínense esa información. Entonces, en Azure, en la parte de Azure, tenemos esos elementos que son muy importantes. O sea, la pérdida de datos es muy crítica, sobre todo para el área de finanzas, para el área de dirección. En Azure podemos tener 3 diferentes respaldos. Podemos generar copias de los respaldos y podemos, sin ningún problema, o sea, llega un usuario, trabaja sobre el archivo y lo reemplaza, no hay problema. O sea, podemos recuperarlo de forma muy coherente en la información. La seguridad que tiene, ya les comenté hace un rato que Azure tiene un nivel de core bancario y pues imagínense si instituciones bancarias y instituciones gubernamentales y militares la utilizan, imagínense qué tan delicado es o qué tan importante, qué tan prioritario es para Microsoft utilizar este tipo de información. Y justamente la administración de copias de seguridad de la nube. Es decir, administrar recursos, actividades del portal de administración, copias de seguridad. Todo esto lo hace el administrador del portal de Microsoft Azure. Ojo, es importante considerar algo. A veces tenemos la costumbre, las personas que nos hemos dedicado a la administración de un área de una gerencia de sistemas, un área de TI, es que generamos usuario del usuario del usuario del usuario en el portal. Y de repente, ¿qué pasa? Pues que el becario tiene los mismos privilegios que el administrador del sistema. Y pues eso es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque pueden borrar, pueden meterse y pueden definirlo. En Azure podemos crear diferentes perfiles con diferentes roles, ¿no? Y estos roles nos van a permitir todavía tener otro grado más de seguridad en la información.
¿Cuál es el objetivo de todas estas ventajas? Pues el objetivo final, que es uno de los ataques más comunes, ahorita más o menos en el mercado, el 65-70% de las empresas tienen riesgo de sufrir o han sufrido un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Es un ataque planeado por un hacker y este hacker crea un archivo, encripta la información y dice a la compañía, ¿sabes qué? Págame tanto dinero para desencriptar tu información. ¿Qué pasa? A veces las compañías invierten demasiado dinero para recuperar su información, pagan, es como un secuestro prácticamente. Entonces, pagan y muchas ocasiones, cuando ya tienen el dinero en la bolsa, estos cuates, los hackers, pues simplemente eliminan la información y se desaparecen, borran su rastro. Existe en la policía cibernética. En México, la verdad es que no existe todavía esta cultura eh, de tener una altísima ciberseguridad y una policía cibernética tan efectiva como en otros países. Pero bueno, esa es la tendencia o ese es el objetivo justamente de aprender a utilizar estas herramientas para prevenir este tipo de temas, porque pues obviamente la tecnología va avanzando y obviamente las personas que van naciendo, pues son más tecnológicas cada vez. Bien, los respaldos, pues es la rapidez en la disposición de la información. Me han preguntado, oye Adrián, ¿y pues qué tanto tardo en recuperar una información, un respaldo? Bueno, es importante dos objetivos. Uno, el tamaño de la información y otro, la velocidad de mi enlace. Yo siempre les recomiendo que la parte que salga hacia Azure Backup sea dedicada solamente para eso. En nuestros enlaces de internet podemos tener enlaces divididos, subnets, VLANs, diferentes VLANs para tener pues muy administrada mi red y pues todos los demás servicios salgan por otro enlace. Entonces, yo siempre les recomiendo que sea así para que pueda subir mi información. ¿Por qué les digo esto? Me dicen, oye, pero es que no requiere que esté en la misma red. No, no es necesario. Solamente con que el equipo cuente con conexión a Internet. Entonces, este respaldo es orientado justamente a la recuperación de la información, ¿sí? Y lo último es la eficiencia y la no pérdida de datos. O sea, no tener la menor pérdida de datos, la menor pérdida de información y que todo sea muy, muy transparente. Bien, ese es el esquema. Ese es el esquema del data backup, ¿no? O el archivo de datos que genera Microsoft Azure Backup. Justamente, este es un servidor en vivo, o sea, un servidor de datos, hace un respaldo, genera un respaldo y la información la restaura si se perdió o se dañó. Me han dicho, oye, Adrián, si yo tengo un virus en mi archivo y lo estoy respaldando, ok, no hay problema, porque Azure, hay una solución que es Azure Security, y ese Azure Security es un antivirus prácticamente que me que evita más bien que la información que yo esté respaldada y que yo restaure en una máquina, en esa o en otra, baje infectada. Y la parte de Arching Data. O sea, si fijan, el servidor está caído, está perdido, ¿no? Y genera un archivo para tenerlo en la nube, ¿no? O sea, yo puedo hacer este escenario que es cíclico o este escenario y pues en el momento que yo tenga otro equipo disponible, pues lo puedo restaurar sin ningún problema. Es importante algo. Esta parte de Azure no es un esquema donde, eh,
donde yo trabajé, o sea, yo trabajé hasta las 9:50 y a las 9:50 se me quemó mi máquina y a las 9, perdón, a las 10 de la mañana ya el de sistemas me puso mi máquina, otra máquina a trabajar y yo de las 9 a las 9:50 de la mañana mañana voy a poder seguir trabajando en información. No, o sea, hay que regresarnos a hasta donde se hizo el último respaldo, ¿sí? Esa sería, digamos, una parte de desventaja, o sea, por decirlo así, que tiene la parte de respaldos. No solamente la tiene Azure Backup, la tienen todos los agentes de respaldos, este, que pues solamente en el último momento de respaldo se hizo esta parte. Ahorita vamos a platicar de cuál sería un esquema donde sí podríamos tener una información muy, muy transparente desde el minuto en el que se dañó nuestro equipo. Ok, de esta manera trabaja, de esta manera trabaja Azure Sphere. Es un esquema para todo tipo de compañías. Un usuario se firma, se instala la gente, hace la protección de la información. Esta información viaja encriptada, por eso también para las personas que se dedican a hacer los ransomware es muy complicada. ¿Por qué? Porque este proceso de encriptación es como eh, estas key de los Santander, por ejemplo, de los bancos, los tokens, los famosos tokens, que genera una clave, o sea, va cambiando la clave constantemente, pues así cambia la información. Entonces, pues imagínense qué tan complicado es alfanumérico el código, entonces qué tan complicado es para un hacker detectar esta información y tumbarla de alguna manera, ¿no? Prácticamente él tendría que tener acceso a la red, tendría que tener acceso a la cuenta de Azure, tendría que tener diferentes conceptos y que se me haría muy, muy complicado que los tuviera, al menos que alguien dentro de la compañía se los proporcionara. Y esto hace el registro y la configuración y pues regresa otra vez la información. Y pues imagínense, ahora una empresa con un System Center, por ejemplo, compañías como IBM tienen un data center en su planta y esto hacen, o sea, tiene una granja de servidores, esa granja de servidores va hacia un dispositivo y ese dispositivo va hacia la nube y hace los respaldos de regreso. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si este dispositivo se daña? Pues siempre existe una segunda opción para pasarlo directamente hacia mis servidores. Entonces, por eso la mejor recomendación es que se tenga instalado un agente. Un agente de mi equipo, se instala un agente por máquina para tener un respaldo adecuado. Ok, y es esta parte de lo que les decía, o sea, eh, tengo una clave, protegida con una clave, es una clave alfanumérica, ¿sí? Y los datos no pueden ser recuperados sin la clave. Esto es importante considerarlo. O sea, el dueño, el responsable de la información, tiene que tener forzosamente esta clave de desencriptación para que pueda recuperar la información. De otra manera, es muy, muy complicado. Entonces, eso todavía pues aumenta mucho mayor el nivel de seguridad de Azure y pues lo vuelve uno de los agentes de respaldo de la nube con mayor presencia en el mercado. La bolsa de valores la maneja, ¿no? También. Entonces, la bolsa de valores de nuestro país, de México, de Nueva York, también tiene estos agentes. Ok, bien. Pues ahorita es justamente lo que les comentaba, que es la parte de Disaster Recovery Planner, ¿no?
esta parte de Disaster Recovery Planner, miren, muchos, sí es un sistema costoso, o sea, sí es costoso, pero eh, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuánto nos costaría no disponer de la información? Imagínense para el dueño de una empresa de, no sé, de más de 100 empleados, que ya es una empresa grande. O sea, imagínense esa empresa que tiene 25 años en el mercado, 30 años en el mercado, y que quiere conservar la mayor parte de la información. Si nos vamos a las, por ejemplo, a muchas áreas gubernamentales, seguimos viendo estos grandes anaqueles con una gran cantidad de archivos, ahí archivo muerto, tenemos esa palabra todavía en pues a estas alturas del siglo XXI, seguimos teniendo la palabra de archivo muerto, y pues imagínense que toda esa información se quemara, o que no tuviéramos un desastre, perdón, una recuperación de desastres. La Ciudad de México está situada al igual que el centro del país, que el occidente del país, incluso aquí nosotros, digo, la diferencia es el tipo de subsuelo que tenemos en Jalisco con la parte de la Ciudad de México, pero estamos situados en el cinturón de fuego del Pacífico. Es un área de alta sismicidad. La Ciudad de México sufre de sismos muy seguido. Recordamos lo que sucedió hace 2 años, el 19 de septiembre, ¿no? Imagínense las empresas, los edificios que se vinieron abajo, si no tenían un plan de recuperación ante desastres, seguramente esa información ya se perdió. Obviamente lo más importante pues es el factor humano, pero la información es poder y la información nos puede salvar vidas. O sea, en un hospital donde no tengamos el histórico de un paciente, una base de datos respaldada, en una emergencia como este tipo, podemos perder incluso pues la posibilidad de atender a los pacientes y de generar estadísticas correctas para combatir una emergencia, una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan valiosa es esta mi información? Entonces, ante esto, la pregunta en el aire, vuelvo a la misma, es, pues, ¿qué tan dispuesto estoy a invertir en la protección de mi información, de mis datos, contra un desastre? Y un desastre no necesariamente es un desastre natural, puede ser también un error humano. Ok, la definición es: un plan de recuperación ante desastres es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la parte de Azure Backup no cubre la parte de software, o al menos no las configuraciones? Bueno, aquí ya tenemos otra opción de Microsoft Azure para que un negocio pueda comenzar de nuevo con sus operaciones en caso de un desastre natural o causados por humanos. Esto también debería de incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que pues despiden, renuncia el director general de una empresa, que es una parte sumamente importante en el esquema de una empresa, y esa persona pues ya entregó, bueno, dice que entregó todo, se va de la compañía y de repente, ¿qué creen? Pues que ya borró información, que ya se llevó información o que no pasó información correcta. ¿Podemos recuperarla? Sí, sí podemos. Entonces, y el proceso de adaptación del nuevo director general va a ser muy, muy transparente. Esta es la parte que yo les comentaba, esta zona de replicación de Microsoft Azure. Nuestra zona de geográfica, estamos aquí, en este puntito, nos corresponde entonces, por ende, la zona geográfica del sur y centro de Estados Unidos, que es el punto más cercano que nosotros tenemos. Ok,
entre más lejos tengamos nuestro punto de replicación, cuando hacemos un respaldo en la nube, cuando creamos una máquina virtual en Azure, cuando creamos un DRP en Azure, si nosotros escogemos un punto de replicación más lejos, obviamente el costo de la implementación va a incrementar, ¿sí? Y nuestro proyecto es posible que se encarezca. Entonces, siempre es importante considerar la zona geográfica a la que estamos nosotros. Por ejemplo, si estuviéramos en Sao Paulo, Brasil, pues aquí tenemos la región del sur de Brasil. Si estuviéramos en Cabo Esperanza, pues aquí está en la parte de Sudáfrica. Si estuviéramos en Sydney, pues aquí tienen varios puntos en Australia. Si estuviéramos, por ejemplo, en París, pues tienen diferentes puntos. Si estuviéramos igual, o sea, igual, ¿no? Si estuviéramos en Italia, estuviéramos en Rusia, pues en Japón, imagínense, por ejemplo, el grado de responsabilidad o el grado de preparación que tienen de recuperación ante desastres los japoneses, pues si en nuestro país tiembla, si acá tiembla 2 veces, allá les tiembla 10 diarias, ¿no? Entonces, imagínense el grado de cultura y de responsabilidad de la preocupación de la protección de sus datos del gobierno japonés. Entonces, es muy importante. Ok, ¿cuáles son los principales servicios que tiene este Disaster Recovery Planner? Uno, el respaldo, otro, el monitoreo y otro, la redundancia. ¿Qué se refiere con respaldo? Que todo el tiempo tenemos una solución en la nube que nos está generando una posibilidad de respaldo. Un monitoreo, es decir, hay una parte arriba que está monitoreando en la parte física o en la parte virtual, que está monitoreando que esa parte está funcionando correctamente. Y la redundancia de la información. Eso también es muy importante. En el mapa que les mostré hace un momento, tenemos pues esta redundancia, o sea, tenemos el rebote de la información y la latencia, es decir, el tiempo que tarda en responder un mensaje, eso es redundancia. Entonces, tenemos redundancia en la información y generalmente es muy, muy transparente el servicio. Ok, para hacer un DRP existen dos esquemas, pero el que vamos a platicar ahorita se llama Azure Site Recovery. Este es el más, digámoslo así, es el más probado, es el menos costoso y el más amigable para programarlo. ¿Qué tenemos que tener para Azure Site Recovery? Tenemos que tener máquinas virtuales, o sea, es decir, podemos tener un servidor físico, una máquina virtual al cual le vamos a crearle una réplica en la nube. Ojo, no necesariamente esa máquina virtual tiene que tener las mismas características que la parte que vamos a respaldar, que la parte que vamos a proteger, ¿sí? Puede tener menos características y ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos que tener un almacén, una bodega, que se llama Azure Storage. Tenemos que tener VPN para la máquina virtual, porque esto es el túnel por el cual se van a comunicar una con otra y donde va a actuar un servicio que se llama Centinela. De Centinela va a estar preguntando arriba, ¿funcionas? Bien. Abajo, ¿funcionas? Bien. Va a volver a preguntar, ¿funcionas abajo? No, ok. Levanta el servicio de arriba y ahorita les voy a explicar cómo es que funciona. Y tenemos un agente que es Traffic Manager, que ese Traffic Manager, esa parte de Traffic Manager es para mejorar o para incrementar la velocidad de nuestra red y para incrementar la parte del tráfico de datos entre la gente que está arriba y la gente que está abajo. Ok, yo les puse en color naranja y la flecha más grande porque
la mayoría de las compañías, pues tenemos todavía un servidor local, ¿sí? Hay tres tipos de configuraciones. Son tres tipos de configuraciones principales que puede ofrecer este DRP. Una parte local, una parte de Azure, o sea, es decir, hace la construcción de ese DRP es de local hacia Azure, de Azure hacia Azure y de máquina virtual hacia Azure. Me dice, oye Adrián, dice, por qué de Azure hacia Azure? Pues no que era muy seguro este Azure. Bueno, ok, pues esta es una opción que ofrece Microsoft para incrementar el nivel de seguridad todavía. Digo, es muy complicado, la verdad es que les diría que prácticamente imposible que un data center de Microsoft se dañe. Pero ¿qué pasaría? Estamos hablando de un caso muy extremo. ¿Qué pasaría si ocurre, por ejemplo, en el centro sur de Estados Unidos ocurre un ataque terrorista y por error, pues cae una bomba ahí en el data center de Microsoft, se daña, entonces automáticamente Microsoft envía hacia el punto de recuperación más cercano toda la información. Es totalmente transparente para el usuario, sí. O sea, al usuario no le van a decir, oye, fíjate que hubo un ataque terrorista en tal ciudad, se dañó el data center y te movimos tus datos hacia otro lado. No, o sea, es totalmente transparente, por eso es un esquema de alta disponibilidad. Y la parte de las máquinas virtuales hacia Azure, podemos tener Hyper-V, podemos tener otro agente de Citrix, podemos tener Beam, por ejemplo, podemos tener diferentes VMware, o sea, Beam Backup con VMware, podemos tener diferentes agentes de virtualización y generar una alta disponibilidad en la nube. Ok, hace rato les platicaba que la parte de los errores, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de errores o de conmutaciones por error, comúnmente las conocemos también como failovers. Es la conmutación por error, es decir, una falla crítica, la conmutación no planeada, es decir, oye, por error apagué el servidor y se dañó el respaldo. Y la conmutación planeada, cuando hacemos ventanas de mantenimiento, ¿sí? Tumbamos un servicio y nos dice el director general, oye, ¿sabes qué? Estamos en cierre de año, no me hagas ningún mantenimiento. Ah, perfecto, no te preocupes, no hay problema. En este momento hacemos esta parte de generamos la ventana de mantenimiento, tumbamos el servidor físico y le decimos, ok, ya en 2 minutos puedes entrar a empezar a trabajar en la parte virtual y sigue trabajando. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el DRP? En el momento que yo, este es el diagrama de cómo funciona el DRP. Ok. Me dice, el centinela va y pregunta hacia el servidor que tengo en la parte de abajo. O sea, la parte que, o sea virtual, sea físico, este, le pregunta, oye, ¿estás funcionando? No, ok, no está funcionando, perfecto. Activa un protocolo a través de la VPN, se comunica con Azure Site Recovery y le dice, ¿sabes qué? No está funcionando. Ah, perfecto. Entonces, enciende la máquina que está en la nube, la máquina virtual, y en ese momento empiezas a trabajar, o sea, todos los usuarios, después de unos minutos, empiezan a trabajar en la nube. Ok, llega el sistema y dice, oye, ¿sabes qué? Ya está funcionando, ya lo probé, ya lo reconfiguré, todo está bien. Ah, perfecto. En ese momento apago mi máquina virtual y empieza un proceso de sincronización. Bueno, antes de apagarlo, empieza un proceso de sincronización de información y ahora sí, ok, ya está todo arriba, ya está todo funcionando, todo está trabajando en el servidor físico, ahora sí, apago la máquina virtual. Entonces, ¿qué me va a cobrar Azure? Me va a cobrar durante todo el tiempo que permanezca apagada mi máquina, me va a cobrar la parte que está abajo y me va a cobrar almacenamiento. En el momento que yo encienda mi máquina, entonces ahí sí me va a empezar a cobrar los recursos y el consumo de la máquina virtual. Pero mientras, solamente me va a cobrar
storage. Finalmente, pues ahora sí vamos a definir rápidamente, digo, toda la información que vimos, pues diferencias básicas, esenciales entre un DRP y un Azure Backup. Hay clientes, nos ha tocado empresas de que se confunden un poco en la parte de Azure Backup con DRP. Nos dicen, oye, fíjate que yo quiero una alta disponibilidad, yo quiero un proceso de recuperación muy rápido, quiero seguir trabajando, quiero que mi usuario no se quede sin trabajar, pero quiero tanto almacenamiento, quiero que los respaldos los hagas 3 veces al día. Eso no es un DRP, es un Azure Backup, ¿sí? O sea, yo puedo tener un esquema de alta disponibilidad de un físico a un físico, o de un virtual a un virtual. Pero como tal, o sea, en la esencia, yo lo podría considerar como un esquema de alta disponibilidad, sí, pero como un DRP, no es un DRP. O sea, es un esquema de alta disponibilidad, más no es un DRP. Un DRP es tener un agente en una nube que me esté respondiendo, que me esté preguntando si estoy trabajando abajo y del momento que se caiga mi servicio, levantarlo para seguir trabajando. Un Azure Backup es solamente el respaldo de mi información. Y en el momento que yo restaure mi información, voy a restaurarlo en el último punto que yo recuperé esos datos. Entonces, el DRP tenemos recuperación a distancia física o virtual desde el momento que detecto una caída, se empieza a trabajar. Trabajo en la nube una vez establecido el failover de la instancia, hay un centinela y el tiempo de recuperación, más o menos Microsoft maneja de 1 a 4 horas, pero depende del tiempo de conexión a internet, del traffic manager y de, por supuesto, la cantidad de datos, la cantidad de servidores que yo desee recuperar. Entonces, esto también es muy importante. Y Azure Backup, pues nada más, como les comentaba, el respaldo de datos por blobs o base de datos, la recuperación desde el último punto donde se dañó la información y no hay una instancia sentinela. O sea, no hay algo que les esté preguntando si está funcionando, no. O sea, si hay un monitoreo, si hay un marcaje de error, una base de errores, un log de errores, sí lo hay, pero no hay un centinela que esté preguntando, oye, ¿estás funcionando? ¿Estás funcionando? ¿Estás funcionando? O sea, como tal, no. Y es importante considerar esto para dimensionar exactamente cuándo necesitamos un DRP y cuándo necesitamos un Azure Backup. Y no se trabaja en la nube, ¿sí? Solo se respalda la información local. ¿A qué me refiero que no se trabaja en la nube? Es decir, no voy a tener una caída de un servidor físico abajo en un Azure Backup y voy a empezar a trabajar en una máquina virtual. O sea, ¿por qué? Porque en la nube solamente estoy almacenando o estoy creando un almacén de datos, ¿sí? Por eso es importante considerarlo. Pues eso sería todo. Digo, básicamente les agradezco su atención y pues esperemos haberles podido aclarar un poco más el panorama de la diferencia entre un DRP y un Azure Backup y sobre todo que sepamos en qué momento solicitarlos, en qué momento pedirlos. La parte comercial nos puede ayudar ahí con los precios, con el precio de uno u otro. Son variables los precios, depende de muchas cosas, depende de la cantidad de datos que yo quiero respaldar, depende de los servicios que yo quiero respaldar, o sea, tiene diferentes factores que podemos. Les voy a pasar en el chat en un momento más, les voy a dejar. En un momento más les voy a dejar la liga. Son dos videos que resumen prácticamente lo que es Azure Backup y lo que es un DRP. ¿Tienen preguntas?
En este momento ya pueden, si gustan, ahí poner preguntas en el chat, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado. Arriba a la derecha, recuerden, tenemos un chat. Ahí es donde Adrián nos va a ayudar a colocar los videos que nos está comentando. Muchas gracias, Adrián. Esperamos haberles compartido información de valor. Agradecemos sus comentarios en el chat. Y también, si tienen algún tipo de dudas, bueno, vamos a estar tratando de responderlas. Ok, me pregunta... ¿cuál es tu nombre? Que me pregunta cuáles son las opciones de conmutación. Ulises, gracias, Ulises. Mira, les comentaba que son por error, no planeada y planeada. Gracias, Adán. ¿Alguna otra pregunta? Les recordamos que así como tenemos este webinar, tenemos varios webinars a lo largo del año. Estén atentos de todos los temas que manejamos. Ok, me pregunta Felipe Hernández, dice si puedes crear backups ISO. Sí puedes crear un respaldo. Les comentaba que puedes crear backups de información. O sea, generar un ISO no, o sea, no, o sea, un punto ISO no se genera un archivo punto ISO de un respaldo. Es otro, es otra extensión. En este momento no recuerdo cuál es la extensión, pero es otra extensión. Pero sí puedes generar respaldos de archivos ISO. Dice la licencia, nos pregunta Hugo Salgado, ¿la licencia para cuántos usuarios puede respaldar? No hay límite, no hay límite. O sea, Azure Backup es muy flexible. O sea, yo puedo respaldar, como les comento, desde 1 mega hasta N teras. Obviamente el costo aumenta y puedo respaldar N cantidad de usuarios. Puedo instalar diferentes agentes en diferentes equipos, ¿no? Cuando tengo un esquema de más de 10 usuarios, lo que yo les recomiendo es que ya no se instalen agentes, porque la administración se vuelve mucho más compleja. Es más bien programar los respaldos de ciertas carpetas de cada usuario y subirlos a la nube, nada más. Dice David Hernández, gracias por la pregunta. Dice, Azure Backup es solo respaldo y DRP es la recuperación de la información. Básicamente sí, o sea, Azure genera respaldos, pero esto es importante, a diferencia de otro tipo de respaldos, como lo ponía el ejemplo de una NAS, de una SAN, es que Azure tiene un gran nivel de seguridad, tiene coherencia en los datos, tiene coherencia en la recuperación de la información, y este y bueno, esto genera una gran ventaja, ¿no? Y pues un DRP es una recuperación de información, es una planeación, es un plan para recuperar información ante un desastre, ¿no? O sea humano, sea natural, sea por una falla de hardware o de software, ¿no? Perfecto, gracias, Adán. David Hernández pregunta que si esta presentación nos la harán llegar por correo. Sí, les vamos a compartir esta grabación con un formulario para que obtengan la liga y la puedan descargar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, vamos a dejar abierto aquí el chat unos minutos más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, con toda confianza puede abrir su micrófono o redactarla en el chat. Ángela, sí, vamos a compartirte. Sí, la vamos a compartir. Sí, te vamos a hacer llegar un formulario para que puedas obtener la liga y obtener esta grabación.
Ok, Hugo Salgado pregunta, ¿el licenciamiento compatible con todas las plataformas? ¿A qué plataformas te refieres, Hugo? Sí, sin problema. O sea, de sistemas operativos, sí, sin problema. Podemos respaldar cualquier sistema operativo. Azure es transparente para cualquier tipo de sistema operativo. Ok, gracias Alberto Chong por el correo. Y pregunta Ulises si es una licencia por equipo o usuario para el respaldo. Digo, no se manejan como tal. O sea, tú adquieres una licencia del portal de Microsoft Azure. eh, es más bien un agente por usuario. O sea, por máquina sí instalarías un agente por usuario. Y si hay niveles de licenciamiento, no, hay diferentes tipos de pagos, hay diferentes esquemas de pagos de, este, de Microsoft Azure. Esa información te la puede compartir con más detalle la parte comercial. Sí, Ulises, efectivamente, una NAS, de hecho, en la NAS, en Synology, por ejemplo, que es la que más tengo ahorita en la mente, tiene un propio agente para respaldar información en la nube. Sí lo puedes, sí lo puedes conectar y puedes generar un respaldo. Es esa parte híbrida que puedes tener, o sea, puedes tener dos respaldos, o sea, uno físico, que sería tu NAS, y uno virtual, que sería Microsoft Azure. Sí, también hemos ya configurado esquemas de respaldos con QNAP, Synology y bueno, hasta ahorita nada más nos han tocado esas dos más. Sí, efectivamente, Ulises, más bien el costo es o sea, tú vas como te digo, tú vas a pagar un esquema de o sea, tú vas a adquirir un plan de pago de Microsoft Azure y efectivamente, o sea, tú vas a pagar por un espacio utilizado. O sea, entre más incrementes el espacio, pues obviamente va a ser mayor costo esta información. Por eso es importante determinar qué tipo de información vas a respaldar. Gracias, Alberto. Pues nos quedamos con tu correo para mandarte la información. Bien, pues si no hay otras preguntas, les agradecemos mucho el tiempo de su atención y esperando que pasen un excelente día. Por favor, cualquier duda. Latencia en el respaldo, sí, efectivamente. Este, sí hay latencia en el respaldo. Miren, les voy a dejar mi correo para cualquier duda me la hagan llegar también, en caso de que no se las puedo resolver en este momento. Este es mi correo. Cualquier duda estoy a la orden. Perfecto, exactamente. Ahí también Francisco les puso los correos. Sí hay una latencia, o sea, obviamente el tiempo de respaldo, pues depende mucho de la conexión a internet y del tiempo de los enlaces. Pues gracias a ustedes, les agradezco el tiempo de esta webinar. Por favor, háganos llegar cualquier pregunta que tengan, cualquier duda a nuestros correos y pues estaremos en contacto para próximos webinars. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos por tu participación.